Después del pasado fin de semana y ese atracón de cómics de Rob Liefeld el que hemos consumido, daba la sensación que en este canal habíamos vuelto a caer en las viejas adicciones, en las viejas prácticas tóxicas, en la vieja, pues ya sabéis, conducta de la página doble, del diente apretado, del esteroide en vena, de, pues eso, de la composición absurda, de la silicona como filosofía de vida. Y en cierto modo es cierto. Es verdad, es una verdad que tampoco vamos a negar, que aquí el vicio y la adicción salvaje, prácticamente, pues eso, falta de cualquier tipo de inteligencia, pues a veces está en el canal, es cierto, pero también de vez en cuando nos permitimos lujazos, como traer materiales de otras épocas y de otras naturalezas dentro de cuya categoría cabe Hombre, cuya portada estáis viendo ahora mismo, un tremendo tomazo que estáis viendo. Además, con un título que llama la atención porque en su momento, digamos, que encajaba bastante bien, pero ahora mismo tampoco pasaría nada. No pasaría nada en realidad, pero si saliese un cómic que se llamase Hombre, seguro que generaría algún tipo de repercusión debido a su título, a ver de qué se está hablando, de qué nos está hablando, ya sabéis. Estamos en otro tiempo completamente diferente, porque este cómic que estáis viendo aquí se publica originalmente, las primeras historias se empiezan a publicar en el 81. Se hace que 43 años. 43 años de este cómic, que es una auténtica pasada. Y además, no solamente es un gran cómic en sí mismo, y tiene un dibujo. En fin, tiene un dibujo Ortiz a un nivel, pues, fantástico. Además, representativo de una etapa del dibujo de cómic, una era, además, que ya está pasadísima. Una era que no va a volver. Dudo que este estilo, este rollo, vuelva a ponerse de moda. Pero como veréis, fabuloso. El guión también es muy bueno. Y como os decía, es una obra que actúa a muchos niveles. Por una parte, sirve como una muestra de un gran cómic español. Además, voy a insistir un montón a lo largo del vídeo, porque es un concepto que ya hablé de ello cuando vimos Torpedo aquí. Si no habéis visto el vídeo de Torpedo, id a verlo, porque Torpedo es otro cómic que hay que poner ahí en lo alto, en todo lo alto. Hay que ponerle una estatua a Torpedo. Este es otro. Tal vez no sea tan comercial, tal vez no tenga tanto gancho, porque aquí el sentido del humor y el carisma, digamos, del personaje desde un punto de vista, no sé cómo decirlo, pop, pues no es, digamos, tan grande. Pero aquí el estilo de narración, el estilo de diálogos, el estilo de todo, ya hablaremos un poquito más adelante a lo largo del vídeo, como os decía, pero aquí hay muchas claves del cómic español, de lo que es un cómic, o lo que era más bien un cómic español, en una época además muy particular. Como os he dicho antes, este cómic se publica originalmente en el 81, por dos autores, que los estáis viendo aquí. José Ortiz, dibujante, pedazo de dibujante espectacular, tipo nacido en las 30, que como pasa con la mayoría de los buenos artistas de esa época en España, se largaron al extranjero a trabajar. Pasaron por el Reino Unido, pasaron por Estados Unidos, él trabajó para la Warren, cómics de terror y demás, en los cuales pues obviamente se curtió, porque en esa época la mancha negra, este estilo así tan sucio y tan tenebrista y tal, funcionaba muy bien con aquellos cómics que, recordemos, solían tener así temáticas de suspense y terror y demás. Y luego el tipo, pues cuando ya mayorcito, cuando el cómic triunfa en España, en la época de las revistas, una época de la cual me gustaría hablar bastantes más veces en el canal, porque creo que tiene mucho gancho, en los 80. A ver, lo voy a describir muy rápido, ¿vale? En España tuvimos una dictadura. Se acabó el vídeo. Hasta luego, adiós. Vale, el tema está en que tuvimos una dictadura cuya característica principal es que tenía una base nacional católica, ¿vale? Entonces España fue un país que en cuanto a productos jóvenes, digamos, en cuanto a productos artísticos, pues había mucha censura y había un control absoluto de los contenidos que se publicaban. Esa censura a veces era más dura, a veces era más blanda. A veces se permitió que se publicasen cosas atrevidas, otras veces pues se recortó brutalmente, como en todas, ¿vale? El tema está en que cuando finaliza el periodo de dictadura, o más bien cuando la dictadura está empezando ya a terminarse, está en ese periodo, muy finales de los 70, los jóvenes españoles, o los jóvenes artistas, tienen un momento de explosión creativa brutal. Pero brutal es decir brutal. Se empiezan a publicar, sobre todo en revistas, el formato revista estrella, que era para un perfil además de lector joven pero adulto, muchas historias al estilo francés. La verdad es que la referencia un poco en aquella época al estilo francés, pues con historias normalmente serializadas, con personajes y cuyas temáticas solían ser
para la época bastante provocativas. Se solía reflexionar sobre política, sobre la libertad, sobre el sexo, muchísimo. De hecho, tal vez fue uno de los factores que contribuyó a la decadencia de las revistas. De esto en concreto que estoy diciendo ahora me gustaría hablar en algún vídeo, del por qué las revistas decayeron y entró con tanta fuerza al cómic de superhéroes y el manga en España, sustituyendo prácticamente al cómic nacional. Me encantaría hablar de esto en algún vídeo. Si os interesa esto que estoy comentando, ponedmelo en comentarios, que esas cosas, pues yo que sé, siempre animan para este tipo de contenidos que no son fáciles, ¿no? Bueno, a ver, por seguir dando contexto. El otro autor, Antonio Segura, guionista, más joven que José Ortiz, que es un tipo que, bueno, nace en casi en los 50 ya, los 40 y pico, se llevaba unos cuantos años, y es un tío que sí que desarrolló ya su obra como guionista dentro de la etapa dorada del cómic español. Ya trabajó dentro de las revistas. Y la que más se recuerda de él, que me lo ha dicho Wikipedia, es Boggy, de la cual yo creo que he leído alguna historia, pero tampoco tengo mucho rollo. La verdad es que reconozco que yo con Segura tampoco estoy muy familiarizado, que era una especie como de versión futurista de Bogart, era algo así como serie negra, futurista y tal, que era algo que se llevaba bastante. Había un cómic por ahí, cuyos autores, por cierto, se me han olvidado, y voy a intentar conseguirlo, que se llamaba Husmeante, que era brutal. Y seguro que ahora habrá alguno que estará viendo el vídeo y estará diciendo, pero Samuel, ¿cómo puedes no acordarte del nombre del autor de Husmeante con lo buenísimo que era ese cómic y tal? Chicos, no me da la memoria para más. Este cómic, además, seguimos haciendo Remember. Se publica originalmente, como os había dicho, en el 81 en la revista Cimoc. La revista Cimoc, que sí, evidentemente, Cimoc es cómic al revés, muy inteligentemente, pues fue una de esas revistas de la época dorada que funcionaron genial. Cimoc fue una de las que más larga vida tuvo, además duró hasta bien entrado en los 90. Yo creo que recuerdo haber visto Cimoc en el 96, 97, puede ser. Más o menos me suena que en esa etapa ya definitivamente Cimoc cayó. Era la revista, por así decirlo, emblema de Norma Editorial. Además también venía a representar mucho esa idea que tenía Norma Editorial de haber mantenido el legado o continuado el legado de Tutén, actuando en parte como editores, como representantes, Y hombre, pues bueno, se publica originalmente dentro de esa revista, aunque pasa por bastantes. Yo de hecho el recuerdo que tengo de haber leído esta revista, no sé si es en alguna revista rollo Zona 84, Ilustración y Cómic Internacional o algo así, alguna de Tutén. Os explico, ya que seguimos. Ya os había dicho que este vídeo, aparte de este cómic, daba para mucha historia, mucha intrahistoria. Yo soy adolescente de los 90, es decir, a mí esta etapa de las revistas de los 80 no me pilla, no había nacido yo. De acuerdo, pero ¿cuál es el tema? Que para cuando yo era adolescente, las revistas dentro de las cuales estaba este perfil de historia ya estaban muy pasadas de moda y estas habían vendido como churros. O sea, durante los 80 estas revistas tenían unas tiradas animales. ¿Qué significa eso? Que en el mercado de segunda mano pegabas una patada y te salían 50 revistas. Y como buen adolescente, uno no tiene mucho dinero para comprar cómics. Eso quiere decir que además de comprarte tus cómics de Rob Liefeld y de tu testosterona noventera, podías ir a las tiendas de segunda mano, mercadillos, etcétera, con un poco de dinero y podías volver a casa con un fajo de revistas ochenteras en las cuales podías descubrir a un Brecha, podías descubrir a un Corben, podrías descubrir, sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Incluso a un José Ortiz, podías descubrir a dibujantes espectaculares y decías, ¿por qué nadie me había hablado de esto en mi vida? A precios muy razonables. Y así es como conocí yo este cómic de hombre, que es un cómic, hay que decirlo, muy de su época, ¿eh? Ahora estoy pasando páginas para que veáis un poco el dibujo, la ambientación, el estilo. Pero es un cómic que, pese a que yo creo que aguanta muy bien el tiempo, me lo he vuelto a leer recientemente y demás para hacer el vídeo, creo que aguanta muy bien. Para un lector que se meta dentro de la ambientación de la historia funciona bien, pero tiene también sus dejes. Es cierto que también tiene sus dejes de su época, y igual que pasa cuando uno va a ver una película de los 60, de los 70, que tiene que hacerse a la idea de que va a meterse en un mundo cuyo ritmo no es el de las películas actuales, pues con este cómic o este perfil de cómic te va a pasar lo mismo. Tú tienes que aceptar al cómic porque no va a ser al revés, no se va a adaptar a ti. Aunque el cómic moderno sea mucho más sintético, mucho más manga, el dibujo y el texto están mucho más fundidos y tal, aquí no es el caso. Un poco en la línea de lo que pasaba con Torpedo también, y un poco en la línea de otros cómics que hemos visto recientemente en el canal, así más de nivel gourmet. Bueno, venga, nos lanzamos. Qué buena es esta página, qué buena es esta introducción, qué maravilla. Bueno, un poco el
La historia es curioso porque, una vez más, vuelven a salir historias. Antes de nada, homenaje a la biblioteca, una vez más. Este tomo lo he traído de la biblioteca de mi ciudad. Aprovecho, como siempre, para reivindicar las bibliotecas. Acudid a sus instalaciones. Buscad cosas en la biblioteca, que seguro que vais a encontrar cosas tan buenas como este hombre. Echad un ojo, que seguro, si no es un cómic es un libro, si no es... Echad un ojo, que hay siempre cosas buenas, ¿vale? Y en segundo lugar, vuelvo donde estaba hablando, que me estoy yendo del tema. Este cómic, como decía, año 1981, va de distopías, va de mundos civilizados que se han hundido y que todo ha sido, pues eso, a la mierda, esencialmente. Va de personajes que han perdido el optimismo y que vagan por un mundo salvaje cuya moralidad se está, pues, destrozando frente a nosotros. Ya sabéis esa historia, ¿no? Mad Max es del 79, para que os hagáis un poco la idea. ¿Por qué se llevaba tanto el tema del rollo post-apocalíptico en esta época ochentera, a finales de los 70? Pues por muchos motivos, dentro de los cuales estaba la famosa tensión nuclear que se había producido como resultado de la Guerra Fría y todo este tema, ¿no? Circunstancias complejas que habían hecho que el mundo civilizado, o la gente que vive en ese mundo, se diese cuenta de la fragilidad, ¿no?, de este estatus, que nosotros ahora mismo, por ejemplo, hemos vuelto un poco a esa línea de acostumbrarnos y pensar que todo está hecho, pero en verdad, una supercrisis mundial. Vivimos la pandemia hace muy poco. Hemos visto que la estabilidad en realidad es un equilibrio muy fino, mantenido por muchos agentes funcionando simultáneamente, y que nada está garantizado. En cualquier momento se puede ir todo al infierno, ¿no? Pues en aquella época, en los años 80, también se ven cómics, sobre todo, en este es otro tema del cual me gustaría hablar. El Señor de la Noche de Frank Miller, por ejemplo, y Watchmen son dos cómics que tienen la paranoia atómica y la paranoia de que el mundo se puede ir al infierno, la guerra y tal. Lo tienen profundamente incrustado en sus genes. De hecho, yo considero que es uno de los factores que le da peso a esas historias. Este cómic de hombre lo que hace es tomar estas temáticas y pues genera una historia. Al parecer, José Ortiz apareció con un relato de Asimov y le dijo a Segura que ese era el perfil de historia que quería hacer. Eso es por lo que he leído, esa era un poco la línea, ¿vale? Entonces, el concepto es: el mundo se ha quedado sin energía, se nos habla de que primero la cosa empezó con un gran apagón y que después, pues que ese gran apagón se fue confirmando y el mundo se quedó sin energía eléctrica. Mogollón de películas y relatos y demás tratan sobre la falta de agua, la falta de petróleo, la falta de electricidad, la falta de recursos básicos. Esa civilización que se va al infierno, ¿no? En este caso, el contexto, Mad Max, por ejemplo, se va por el lado de la lucha por la gasolina y los coches y tal, lo lleva todo por el mundo convertido en un lugar desértico. En el caso de Hombre, lo que hace es centrarse en los despojos de la civilización que quedan en las ciudades. Las ciudades como cadáveres de una civilización que antaño, ¿no?, pues era floreciente y todo funcionaba magníficamente. Y José Ortiz nos da unos dibujos, ¡buah!, brutales, brutales. La tinta sucia. Yo creo que esto es plumilla, yo creo. La mancha, sobre todo esa mancha, es una mancha súper española. Además, es que es un... Que ya sé que aquí habrá dibujantes argentinos también y cosas así que vemos aquí que son influencia. Evidentemente aquí Breccia está también como influencia de Ortiz. Es más que obvio. Pero yo veo aquí una mancha, un perfil de dibujo que es súper español. Una negrura que está ahí. Y además es que es algo que transpira en la historia. Concretamente, es algo que se nota mucho. A medida que la historia va avanzando, lo que nos encontramos es un personaje. A partir de aquí ya nos vamos al western, que viene a ser una especie como de... Clint Eastwood, por ejemplo, las películas de Sergio Leone, pues una especie de versión española. Es un personaje además que no es especialmente guapo, no es especialmente simpático, no es especialmente nada. Es un superviviente, un antihéroe, pero absoluto antihéroe. De vez en cuando se nos lanza algún chispazo de que es una persona que, debido al daño que ha recibido, pues que se ha endurecido. De vez en cuando, pues eso, pierde un poco esa desconfianza y actúa como una persona normal. Pero en general es un hombre endurecido que sobre todo tiene la supervivencia como prioridad. Y vendería a cualquiera con tal de seguir vivo. ¿Por qué? Pues porque en este mundo en el cual las ciudades están infestadas de ratas que se comen a los seres humanos y hay plagas y ha vuelto enfermedades como el cólera y cosas así, han vuelto a cargarse a los seres humanos, pues como que es obligatorio tener este tipo de actitudes. Además, ¿cómo decirlo? Además, la negrura del ser humano, el lado negativo del ser humano cuando las cosas están mal, aquí se muestra brutalmente en este cómic. Y yo intuyo además que tiene que ver con el título.
el título, llamarle hombre. Imagino que algo estarían pensando. Esto es imaginación mía, ¿eh? De la famosa frase de que el hombre es un lobo para el hombre y todas esas cosas. El reflexionar sobre qué es un hombre en un contexto, pues eso, incierto, ¿no? Y eso hace que esta historia, pues que tenga mucho encanto. Además, tiene, como os decía antes, tiene muchos elementos característicos de la época de las revistas. Explico, una vez más, vuelvo a hablar de cosas que no tienen que ver con el cómic, pero lo voy a intentar hilar, ¿vale? Como os hablé antes, época dorada de las revistas. ¿Qué significaba eso? Que se publicaban episodios relativamente cortos de las andanzas de los personajes que creaban los artistas, que se iban publicando mes a mes. Los más exitosos, pues pasado un tiempo, se recopilaban en pequeños álbumes, ¿vale? Eso permitía que los autores pudiesen vivir del cómic, porque así solamente tenían que hacer una serie de páginas al mes, que eran asumibles, pues igual eran 10 páginas, 12 páginas, o sea, no era como un cómic de 24, estilo USA, que es una masacre para los dibujantes, ¿no? En este caso, pues era una producción asumible que permitía vivir a la gente. Bien, el concepto es que esta era la época, repito, sé que soy reiterativo, pero repito, de que el formato rey era el formato revista. ¿Por qué? Porque el cómic era un producto de consumo. Era un producto de entretenimiento. O sea, no se hablaba del cómic como un producto artísticamente elevado, o del cómic como un producto, pues eso, a la altura de la literatura, no se le trataba así. Es cierto que había ya una ola dentro de la cual estaban estos artistas, y en Francia, por ejemplo, se estaba empezando a hablar de los Moebius y demás, como de artistas de primer nivel, pero esto era puro entretenimiento para el perfil de joven que estaba escuchando discos de Led Zeppelin en la época, que estaba fumando sus flores. Era, vale, o sea, ese era el perfil. Era entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque en esa época en la televisión no había tanto oferta como hay ahora con un Netflix, y los cómics pues llenaban un vacío de ocio que era fundamental, ¿no?, en la juventud. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Que el concepto que tenemos relativamente moderno de la novela gráfica, ahora, por ejemplo, se suele concebir los cómics, los tomos, los volúmenes, como obras complejas, cuyos guionistas y dibujantes suelen concebir para que más o menos cierren ángulos argumentales complejos, enormes, y tengan una estructura. En este caso no era así. En este caso, las historias tenían una especie como de amago de continuidad, pero en realidad eran historias sueltas y punto, y se recopilaban después en un tomo y se acabó, ¿vale? Entonces eso hace que, pese a que este tomo parezca que te va a contar una gran historia y una gran odisea, bueno, digamos que hay una cierta continuidad en determinadas cosas de los personajes, sobre todo a medida que la historia va avanzando, pero lo que nos vamos a encontrar sobre todo en la primera parte, son historias que son, pues, únicas en sí mismas, son, no sé cómo decirlo, individuales, ¿vale? En las cuales, pues, van a suceder pues, circunstancias paradigmáticas con seres humanos que se ven ante un reto determinado. Nuestro protagonista hará lo mejor que pueda siempre, y normalmente la historia va a acabar horriblemente mal, porque este es un cómic que no redime a nadie. Es un cómic cuyo protagonista, como estaréis viendo aquí, pues no tiene un aspecto de héroe, porque no lo es, y no es un cómic que busque la esperanza ni el futuro, ni nada por el estilo. Este cómic nos está hablando de que el mundo se ha ido al infierno absolutamente y que ha perdido toda esperanza. Y eso hace, vuelvo a recuperar lo que estaba diciendo antes, que sea un cómic españolísimo. No es un cómic de humor, pero cuando hace humor, es un humor no tan lejano de Torpedo. Es un humor cabrón, es un humor que juega con el lenguaje, es un humor que se ceba en la miseria. Eso es algo que yo creo que en el periodo histórico, también los italianos, es que hay muchas coincidencias históricas, amigos, es lo que hay. O sea, la época de los fascismos, el siglo XX, la pobreza, las posguerras. En Europa hay muchos sitios que han compartido cosas, y en el sur de Europa los italianos y españoles comparten un contexto más o menos similar. Y yo creo que el concepto de haber vivido recientemente, relativamente recientemente, en los 80 ya empezaba a ser un tiempo pasado, pero épocas de reconstrucción de un país, de pobreza, de tener que vivir en ausencia de, ¿sabéis?, en ausencia de recursos que a veces son muy básicos, incluso viendo en la televisión, claro que eso debía ser increíble. Yo lo recuerdo de niño en los 80, pues imaginaos los que nacieron en los 30 o los 40, viendo en la televisión programas de Estados Unidos, por ejemplo, o de países relativamente ricos, de estar tú en un país donde, ¿sabéis?, donde para conseguir cosas básicas tienes que estar, pues eso,
buscándote la vida en la calle, intentando conseguir las cosas más mínimas y pagando precios terribles por cosas que llegan de importación porque no hay una distribución adecuada de las cosas, ¿no? En esa, no sé cómo llamarlo, en esa situación de escasez es donde hay un determinado humor español, una determinada manera de construir las historias que es muy característico. Es muy característico el personaje que improvisa y que sobrevive en la escasez. El personaje que no es bueno ni es malo, pero hace lo que tiene que hacer. Es algo que, ya os digo, es difícil de describir, creo que es fácil de entender para una persona que sepa a lo que me refiero, pero para una persona que no, es algo muy específico. Muy, ya os digo, por eso este cómic me parece tan español. Y después el dibujo ya, que es lo que termina de rematar. Esas líneas tan negras, o sea, esas líneas tan expresionistas, tan oscuras. O sea, esta es una tradición que tenemos aquí. Es así, o sea, o que teníamos más bien, ¿eh? Porque con el tiempo, pues bueno, los estilos artísticos cambian, varían, todo se ha globalizado mucho y ahora ya pues hay otros perfiles de artistas. La cosa evoluciona, amigos, pero en esta época pues había un perfil de artista así como medio expresionista español, pues que, en fin, que pegaba muy duro, ¿no? Y como veréis, os estoy dando una charla guía artística súper absurda y os estoy enseñando dibujos para que veáis cómo ejemplifica. El concepto del western se ve constantemente aquí. Y el concepto este de que en realidad no es un futuro, ¿veis? A ver, Mad Max tiene el rollo de que todo ha sido la mierda, pero en algunos aspectos es cool, ¿no? Las armaduras que llevan los malos, los coches modificados con piezas que van por el desierto y tal. Es rock and roll, es punk. Tiene un rollo que estéticamente resulta atractivo, ¿no? En este cómic no. En este cómic las cosas son mucho más realistas, las cosas no son elegantes en ningún caso. El propio protagonista es el mejor ejemplo de ello. Está medio calvo, tiene un corte de pelo terrible, va siempre sin afeitar, tiene una actitud ahí entre lo arrogante y lo socarrona. El propio dibujo de José Ortiz tampoco hace que las cosas sean especialmente estéticas. Estéticas se entiende, estéticas, estilizadas, bonitas, porque estéticas son porque el dibujante es maravilloso. A ver, en fin, el dibujante es fantástico. Recordemos además, esto siempre, no sé por qué lo digo siempre, será porque soy ya, empiezo a ser un señor. Evidentemente, época dorada de lo analógico. Tinta, papel y como mucho algo de guas blanco para corregir algún posible error, que aquí tiene pinta de haber muy pocos, por cierto, y ya está. O sea, esto era dibujo tradicional, pero absolutamente, ¿no? En fin, a mí este es un cómic que me parece increíble, sobre todo consumido en su formato original, en historias cortas, leyéndote todo el volumen. A pesar de que está muy bien y es una obra maestra, este cómic es una obra maestra, no es tal vez su mejor formato, su mejor presentación, y os explico por qué. Porque estos son guiones, los de la época, en los cuales siempre se tendía, mirad qué bueno, o sea, ya sé que me estoy interrumpiendo, pero mirad qué manera arrastrada, seca, las tintas, brutal. Además es que el contraste con el blanco es una borrada, es una barbaridad. Buenísimo, un artista veterano en un momento fantástico. Bueno, como os iba diciendo, esta página además nos sirve muy bien como ejemplo. Los guionistas tendían a saturar mucho las páginas. En una época de que el guionista entendía que tenía que... Pasa un poco parecido a lo que pasaba con Oesterheld y con Breccia en More Cinder, que los dos eran fantásticos. Oesterheld es espectacular. Ya os dije que a mí, incluso si le quitan los dibujos, sigue siendo un texto fantástico, digno de un relato corto o de novela, pero no es cómic moderno. A eso me refería al principio del vídeo, cuando hablaba de que esto es exigente para el lector desde el punto de vista de que si vas a ver una película de los 70 tienes que adaptarte tú como espectador a la película. Aquí pasa lo mismo. Es texto que detalla muchísimo lo que está sucediendo. Se ponen a hablar de la secuencia del águila y en lugar de dejar que sea el dibujo el que lo narre, pues el escritor, el guionista en este caso, nos describe que podría ser un águila la que llegase volando hasta la ciudad, quedarse flotando sobre ella como suspendida por hilos invisibles. ¿Sabéis? Hay mucha literatura y los globos de texto son espesos. ¿Por qué? Pues en gran medida porque los cómics eran así en esa época.
Y en segunda, porque eran cómics que estaban diseñados originalmente para ser consumidos pocas páginas, en raciones de pocas páginas. Entonces había que meter mucha información en pocas páginas para que el mes siguiente pudiese continuarse la historia o diese tiempo a completar una historia, ¿cómo decir? ¿Cómo sería? Autoconclusiva, de una manera eficiente, ¿no? Mira qué dibujazo. Lo cual, como os decía antes, pues no ayuda para que haya mucha continuidad a lo largo de la historia. No hay una historia global que se va desarrollando, sino que al principio empiezan como relatos cortos, que son relatos humanos, en realidad son retratos de la humanidad, de lo bajo que ha caído, vendiendo carne de rata, vendiendo carne de cosas peores todavía, traficando con recursos básicos, haciéndose trampas constantemente los unos a los otros. Nos habla de que las ciudades acaban convertidas prácticamente en cárceles y que la gente ha emigrado a los campos y la gente de los campos se han convertido a su vez en unos salvajes también. Nos habla de intentos de civilizaciones alternativas que fracasan porque al final el hombre tiende al poder y a los grupos de política y todo este tema. Entonces hay un punto muy ochentero, muy pesimista, que no es punky porque los autores aquí ya eran adultos. Si hubiesen sido más jóvenes les hubiese salido un producto más hardcore punk, pero en este caso es más como la reflexión pesimista sobre esta distopía por parte de autores veteranos, ¿no? Que eso creo que está bastante bien. Sí que hay un cierto amago de avance en la historia, bastante más adelante, cuando digamos que llega la segunda parte de la historia y yo creo que conscientemente los autores lo hacen, nuestro personaje principal envejece, le hacen envejecer unos 5 o 10 años y empieza a enfrentarse también a las circunstancias de la edad, ¿no? Empieza a fijarse en las cosas de otra manera. Bueno, evidentemente pues hay chicas por todas partes y tienen que ser chicas guapas además, porque es un cómic, es lo que hay. Pero bueno, digamos que tampoco hay un exceso de exploitation. Mirad a este tipo, buenísimo. Y bueno, como os decía antes, pues a medida que se va haciendo viejo, nuestro personaje principal va encontrándose con otros personajes. Y sí que ahí se nota que los autores conscientemente intentan llevarse a este personaje, a un formato más de álbum. Como de, vale, ha muerto la época de las revistas, pues vamos a hacer álbumes, vamos a desarrollar sus historias de una manera más episódica y a intentar contar algo un poco más coherente, como que vayan los episodios más marcados, con personajes secundarios y demás. Y funciona fantásticamente bien. Ahora, a mi gusto, tal vez el auténtico hombre, los auténticos cómics de hombres son los de los relatos cortos en blanco y negro, aunque después vendría la época a color, por cierto, dibujada más o menos como esta portada que estáis viendo, coloreada quiero decir, que un color muy bueno, o sea, un artista maravilloso, ¿eh? Imagino que serían pasteles o algo por el estilo, con lo que colorearía los cómics. Fantástico color, un color maravilloso, y mirad qué dibujazo, ¿eh? Increíble, buenísimo. Ya os digo, este perfil de cómic además creo que viene bien hacerle un vídeo y hacer vídeos de este perfil de obras, porque no sé por qué mi instinto me dice que estos son cómics que, a pesar de que aguantan muy bien el tiempo y que tú, siendo consciente de que son buenos, te los lees y los disfrutas, yo veo que tienen bastante riesgo de ir quedándose cada vez más en el olvido. No es el perfil de un personaje protagonista que pueda ser icónico, como sí puede ser un Torpedo, por ejemplo. Torpedo, el día menos pensado, hace una película de serie negra con Torpedo y se pone de moda. Con este protagonista, un rollo tan realista, naturalista, no parece tan probable. Y el estilo de narración que tiene la historia, no sé yo si para los lectores jóvenes va a envejecer bien. Este era un cómic que ya cuando lo leí yo en los 90, o cuando leí algunas de sus historias siendo yo un adolescente, ya tenía que cambiar el chip para leerlo. Ya no era lo mismo. Ya no, yo me leía manga o me leía algún manga, que yo leía sobre todo cómics de superhéroes. Y no era lo mismo. Así como Corben, por ejemplo, era un adelantado a su época y Corben se leía y se sigue leyendo con una fluidez espectacular, esto exige más. Y eso, pues, como os decía, tiene un cierto riesgo de hacer que estos cómics pues simplemente envejezcan. Y como tantísimas otras obras, pues queden un poco, no voy a decir en el olvido, pero sí en un lugar que no se merecen. Y en gran parte, pues bueno, sucede también porque en España al menos la industria del cómic, digamos que tiene mucho trabajo que hacer. No voy a extenderme mucho más en esta idea porque tampoco merece mucho la pena, ¿no? Simplemente vamos a mirar a nuestro protagonista con sus barbas y con su botella barra vela,
con su dibujo afeitándose, ¿eh? Mirad cómo se afeita, cómo sonríe delante del espejo. Y bueno, creo que he hecho más o menos un vídeo que he conseguido contaros el contexto del cómic. He conseguido no destriparos las historias, cosa que me congratula, porque así pues no hago demasiado spoiler en este caso. Os he mostrado los fantásticos dibujos que tiene y hemos hecho un homenaje a este cómic que se lo merece, ¿no? Hombre, magnífico. Como veréis, es un vídeo un poquito más serio que los que suelo hacer habitualmente, por lo menos últimamente en el canal, pero es un poco desintoxicación de lo extremo, que creo que está bastante bien. De hecho, ni tan siquiera os he dicho que yo soy Samuel M. Jackson, con M de maravilloso dibujo, y que estás en Cómics, Mentiras y Cintas de Vídeo, ese lugar en el cual lo mismo te encuentras un Rob Liefeld que esto. Ya está. Se acabó el vídeo, ya está. Lo dicho, espero que os haya gustado. Decidme en comentarios qué os gusta este perfil de vídeo, este perfil de cómic. Lo he hecho bien, lo he hecho mal. ¿Queréis traer más obras así en un futuro? O cualquier otra sugerencia que tengáis, ya sabéis, ponedmela por allí y ahí nos vamos echando unas risas, que en los comentarios dan mucho juego. Y al mismo tiempo lo de siempre, señalar con mucha acción. Suscríbete, notificaciones, me gusta, compartir, bla 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 bla. Lo que se dice en todos los vídeos de YouTube, que ya aburre. Y sin más, nos vamos a despedir, vamos a separar nuestros caminos con un tío en pelotas, un palo y un perro. Así queda la historia. Espero una vez más que os haya gustado. Tremendo cómic, así termina la cosa. Con eso y con 3 palabras, o con 2, no, 2 palabras, ¿verdad? Un abrazo